Hay que tener la sensibilidad de un zapato para no darse cuenta que estábamos ante una tragedia de primera magnitud, una masacre provocada por la Gendarmería de Marruecos con su actuación en colaboración, ojo, en colaboración con la Guardia Civil, que contribuyó a echar devoluciones en caliente a inmigrantes entregándolos a gendarmes marroquíes que todavía en suelo español, en Melilla, les golpeaban y los llevaban a rastras, hasta que vimos lo que vimos, ese amasijo de cuerpos. Estas son las imágenes tomadas desde el lado de Melilla. Y allí están, en comandita, Guardia Civil y Gendarmería marroquí, cogiendo inmigrantes, devolviéndolos y, como nos contaba un periodista de la zona, dice, llevándolos al matadero, porque después lo que les esperaba era eso que vimos, esto que lo hemos visto y que es imposible negar. La pregunta es, ¿por qué nosotros sí lo vimos y Sánchez no? Cuando habló de la colaboración. Y lleva 3 días tratando de explicar algo que es casi inexplicable. Pero hoy lo ha vuelto a intentar. Leire Torre. Sí, con un cambio en sus explicaciones, admitiendo que no había visto las imágenes de los fallecidos amontonados cuando dio esas explicaciones, cuando dijo que la cuestión había sido bien resuelta por la policía marroquí y española. Rectifica Pedro Sánchez, dice que evidentemente hay que solidarizarse con las familias de los fallecidos, pero asimismo también habla de solidarizarse con las fuerzas. Ha admitido que hay policías muertos en la gendarmería marroquí y también habla del derecho que tienen los ciudadanos de esas ciudades autónomas a vivir en términos de seguridad. Que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador. Pero, insisto, este es el último acto de una tragedia que empieza mucho antes, muchos meses antes. Por supuesto que tenemos que ser empáticos y ponernos en la piel de aquellos migrantes que han sufrido y han muerto, de sus familias. Pero también pido que nos pongamos en la piel y en los zapatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España. 40 guardias civiles fueron heridos como consecuencia de este ataque violento. Los más de 100 gendarmes marroquíes que han sido heridos, algunos de ellos muertos. Y sin duda alguna también el derecho que tienen nuestros compatriotas en Ceuta y en Melilla a tener sus fronteras seguras y a poder vivir con tranquilidad. Cuidado, porque me da la sensación de que Sánchez está volviendo a meter la pata. Lo digo porque Marruecos no ha reconocido que ningún gendarme marroquí ha fallecido. El ocultismo en la información es tal que, a pesar de que algunas asociaciones de derechos humanos dicen que sí, que ha habido víctimas también entre los gendarmes, las autoridades marroquíes de momento no lo han confirmado. Vamos a ver cómo está la situación en la zona varios días después, pero con el problema todavía asentado, porque además ahora se abre una investigación por parte de la Fiscalía Española. Me voy a marchar hasta Melilla. Javier García Angosto, periodista. Hola, Javier, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. Oye, Javier, muy buenas. A ver, ¿qué sabemos ahora mismo de cómo está la situación en Nador? Los marroquíes de momento de estos inmigrantes que estaban en el monte Gurugú, en el monte Asaf, que está como a 15 kilómetros de la frontera, y eso es lo que provoca que todos ellos vayan juntos, casi en manifestación, a la valla, porque fue un acto casi desesperado por la persecución que estaban sufriendo. Javier, creo que ahora te escucho mejor. Oye, Javier, me decías que los habían llevado hacia el sur, ¿no? Sí, que decía que ya no es solo la violencia física. Lo que hacen ahora es enviarlos al sur de Marruecos, a distintas ciudades, los separan a unos de otros para intentar romper esos lazos de unión que los han llevado a juntos cruzar la frontera. Hablamos de ciudades que están a 600, 700, incluso a 1000 kilómetros de Melilla, como Racheidía o Turdar, creo que se llama. Básicamente están esparcidas por el sur de Marruecos y ahí los dejan a su suerte. Imaginaos, sin dinero, sin comida, sin ropa, los dejan a su suerte y esto
no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que ahora todos los focos mediáticos están aquí, pero es una práctica habitual que hace Marruecos cuando los migrantes saltan la valla, les pegan sus palizas y luego los devuelven al sur de Marruecos lo más lejos posible de la frontera. Javier, claro, la Fiscalía dice que va a iniciar una investigación, la Fiscalía española. Lo que pasa es que, claro, hay algo sí para investigar a este lado, pero en realidad la investigación severa tenía que hacerse para explicar lo que estamos viendo, que es ese amontonamiento de cadáveres en el lado marroquí. Y eso ya parece más complicado, porque el secretismo sigue siendo absoluto, ¿no? Sí, totalmente. Y os voy a poner un ejemplo que igual os sirve para entender la problemática que supone investigar una muerte en Marruecos. Hará ya 8 años, aquí en Melilla, 2 jóvenes españoles, melillenses con DNI, murieron acribillados a balazos por la Marina Real marroquí. Murieron en aguas marroquíes cuando estaban pescando. Pues bien, 8 años después de esa masacre donde murieron estos 2 chavales, todavía sus padres se están concentrando todos los meses a las puertas del ayuntamiento buscando justicia. Hace un par de días volvieron a concentrarse. No han conseguido justicia ni en el lado marroquí ni en el lado español. Así que imagínate qué va a pasar con estos pobres migrantes. Si no se consiguió justicia con 2 melillenses, con 2 españoles, imagínate con todas estas personas que han muerto al otro lado, que en el fondo son, para que me entendáis, son negros que no les importa a nadie. Hay que decirlo así de fuerte, pero es cierto. Así es. Javier García Angosto, periodista desde Melilla. Un abrazo, Javier, gracias. Un abrazo. Es tremendo. No sé si os ha convencido algo de las explicaciones que ha dado hoy Sánchez, porque a mí me parece que, claro, es verdad que ha añadido el elemento de la empatía, que es qué menos que lamentar, efectivamente, la muerte de esas personas. Pero más allá de eso, las explicaciones políticas que está dando, tienen difícil salida. Yo las declaraciones de Sánchez no las había visto hasta ahora, pero esta mañana sí que lo he estado escuchando en directo a Marlaska cuando le interpelaban precisamente sobre esta cuestión. Me ha parecido además sumamente vergonzosa la forma en la que ha tenido él de utilizar la memoria de estas 23 personas fallecidas, o 40 y tantas, que al final no se sabe exactamente cuál va a ser el nombre, precisamente para luego hacer referencia, porque además creo que literalmente, textualmente ha dicho, se pone, bueno, quisiera empezar mi intervención dándome, bueno, solidarizándome con los familiares de las víctimas fallecidas y también, como no, con los 140 miembros de la gendarmería marroquí heridos, ¿no? Lo ha hecho de una forma tan prepotente y tan descarada que dices, a ti esos 23 muertos te la sudan. Primero porque no sabes ni quiénes son. Y si realmente tuvieses una importancia, o sea, es decir, te estuviesen a piel esas vidas, hubieses exigido a las autoridades marroquíes que efectivamente hiciese una labor de identificación de las víctimas que no ha hecho. Además, Marruecos no ha admitido que ha fallecido ningún gendarme. Claro. De todas maneras, aquí lo que importa es, de momento, con lo que hemos visto, ya solo con lo que hemos visto, tú tienes que decir, la policía no se puede comportar nunca así. Y es que encima las explicaciones que está dando ahora Pedro Sánchez, es decir, si ayer tenía pecado, pero es que hoy tiene un doble pecado, porque se está reconociendo públicamente que en el momento de hacer esas declaraciones, cuando dice que la policía había actuado, había tomado las decisiones o que había resuelto el tema con eficiencia, si no has visto las imágenes sobre cómo ha sido esa operación policial, está siendo un desalmado, y si las estás viendo posteriormente y sigues manteniendo todavía, es que lo que no estás realmente es bien informado, con lo cual yo creo que tanto cuando rectifica como cuando no, o sea, lo que hace es como corneta para que los ministros hagan referencia a que el problema está en Marruecos y en las mafias. Claro. Dice, no, pero esto viene de meses atrás. No, de años atrás viene la guerra de Sudán que les ha llevado allí. Pero de semanas atrás, de cuando Sánchez decide girar su política del Sáhara, rendir pleitesía a Rabat, es cuando viene este problema y desemboca en esto que hemos visto hoy. Y hay un hilo directo que une ambas cosas, es que es imposible soslayar. Lo digo porque lo están diciendo todos los testigos que han estado en Nador estos días. Es que el problema viene a raíz de la firma. A raíz de la firma, Marruecos decide que va a acabar con este problema a sangre y fuego. Y efectivamente, a sangre y a fuego. Sí, yo cuando dijo ayer, ¿no?, las palabras he apuntado que estaba bien resuelta la situación, la verdad que eso lo puede generar indignación, ¿no? Porque habíamos visto todas esas imágenes que ahora alega que no las había visto, que eso también puede resultar preocupante. Lo que poner el énfasis en las mafias, que por supuesto es un problema a tratar, lo que deja de lado es poner el foco de verdad en el problema de externalización de las fronteras, ¿no?, que gestiona Europa, que lo que hace es delegar en terceros países estas labores y que luego por eso, claro, bueno, pues entiendo que la apoye porque lo que está haciendo es el trabajo sucio, ¿no?, a Europa, que no es solo no dejar pasar, son luego
la valla de Melilla, que ya hemos visto también otras situaciones como lo que pasó en el Telajal, cuando hubo también hay otra masacre, las devoluciones en caliente, y luego, es más, los pocos que al final realmente consiguen pasar, pues también tienen que vivir esas circunstancias de estar una inmigración irregular, ¿no? Que luego después son quienes asumen los peores trabajos, situaciones de trata. Y de momento no pueden salir además del centro de internamiento, que esto también contraviene lo que dice la Constitución. Sí. Es decir, ellos han hecho la mayoría una petición de asilo. Hasta que no se les tramite, tú no le puedes prohibir la libertad de circulación dentro del territorio español. Naciones Unidas yo creo, Xavier, que a medida que van pasando los días tenemos muchas más dudas y yo creo que incluso ya certezas sobre la absoluta ilegalidad, en este caso, de cómo se ha gestionado esta situación. Es decir, en un control de fronteras, en el que en este caso hay 2 policías, tiene que existir clarísimamente ya no solamente la protección en una situación de esta, sino un protocolo evidentemente de actuación en una situación tal cual. Y esto entre el Reino de España y el Reino de Marruecos tiene que estar absolutamente pormenorizado y yo creo que si alguien realmente lo quiere investigar lo hará. La Fiscalía lo único que puede hacer en este caso investigativamente es hacer un visionado de las imágenes, ver lo que puede hacer, pero evidentemente una comisión rogatoria no va a tener ningún tipo, en este caso, estas imágenes son claves y además las está ocultando deliberadamente el gobierno. Las grabó Público, 2 periodistas de Público, insisto, están tomadas desde el lado español, donde se ve cómo colaboran en la represión la Guardia Civil con la Gendarmería marroquí, que además estaba en suelo español. Efectivamente. Y entonces les entregaba la Guardia Civil a los gendarmes. Eso es gravísimo. Los inmigrantes para que crucen la frontera y a partir de ahí vemos lo que ha pasado justo al otro lado de la valla. Por eso la secuencia es muy, muy importante. A ver, hoy no estaba Sánchez allí, por eso ha dado esa explicación, pero Leire Torre, en el Congreso los grupos vascos sí que han preguntado. Sí, vamos primero con el Partido Nacionalista Vasco. Íñigo Barandiaran ha aprovechado su turno de preguntas para preguntar por las medidas que estaría tomando el Gobierno central para evitar el fallecimiento de las personas migrantes en tránsito. Y no solamente en Melilla, sino en un lugar que nos pilla mucho más cerca, en la frontera del río Bidasoa. Ha vuelto a fallecer otra persona ahogada en el Bidasoa y 28 personas, o 37, no lo sabemos, tras el muro o en el muro de Melilla. Seguimos con efectivos de la Guardia Civil controlando por vía marítima y aérea para evitar las tragedias en el río Bidasoa que se han producido en los términos que usted dice. En ambos casos el patrón es el miedo y un trato inhumano o degradante en el caso de la frontera del Bidasoa, pero la falta absoluta de respeto a los derechos fundamentales en la intervención policial que ha provocado 38 muertos, porque es la intervención policial la que ha causado 38 muertos. La protección de las vidas en los términos que usted ha indicado, de los migrantes irregulares o regulares o de los no migrantes, es una de nuestras principales preocupaciones. Lo que ha sucedido en una y otra frontera no se debiera poder repetir y mucho menos justificar y mucho menos que lo haga un presidente de gobierno. Evidentemente espero que retire lo que ha dicho, porque el presidente del gobierno en modo alguno nunca ha justificado ninguna vulneración de derechos fundamentales. No, dijo que estaba bien resuelto. Luego, por lo tanto, sí. Lo de bien resuelto, además, es una copia de lo que hizo Aznar cuando Mayor Oreja metió en un avión drogados con aperidol a 132 inmigrantes también subsaharianos, le vendó los ojos y los fue repartiendo a gobiernos que previamente había soportado en África, sobornado en África. Y dijo Miguel Ángel Rodríguez, que era la voz de Aznar, teníamos un problema y lo hemos resuelto. Pues esto es igual que la primera explicación que dio Pedro Sánchez después de lo que había sucedido ahí en Melilla. Marlaska, Leire Torre, hoy objeto de pregunta, también preguntaba Jon Iñárritu. Efectivamente, Euskal Herria Bildu también llevaba esta cuestión al Pleno del Congreso, a esta sesión de control que estamos viviendo esta mañana, preguntando explicaciones. Hay muchas explicaciones que dar acerca de esa intervención policial del pasado viernes. Como hemos comentado, todo el Pleno pide una comparecencia del presidente del Gobierno para esclarecer el asunto, pero si se produce o no, mientras tanto, tenemos esta respuesta por parte del ministro de Interior. ¿Usted qué opina desde un punto de vista policial de lo ocurrido
el viernes. La empatía también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La empatía también con los gendarmes marroquíes. Ha vuelto a no responder. ¿Qué opina policialmente de la operación del pasado viernes? La imposibilidad de admitir en un Estado de Derecho que nuestras fronteras, que son las fronteras de Europa, sean atacadas violentamente, luchando contra las mafias. Usted habla de mafias. Hasta ahora creíamos que la valla de Melilla precisamente la asaltaban aquellos que no tenían dinero para pagar a redes o a mafias. Fue un ataque violento. Este país cumple sus deberes como procede, respetando los derechos y salvando vidas. Yo creo que tiene una responsabilidad, que es aclarar qué ocurrió el pasado viernes. Pero es que además se tienen que tomar las medidas para que una tragedia así no se vuelva a producir. Jon Iñarritu, diputado de Euskal Herria Bildu, eguerdian, bienvenido a Jaque. Jon, estábamos escuchando la intervención con el ministro. Claro, el ministro ha mostrado más empatía con las policías que con los que fallecieron. Sí, así es. Bueno, desde un punto de vista de su función, pues supongo que le corresponde hacer ese gesto, pero ante el hecho más grave que ha ocurrido en las fronteras españolas en los últimos 40 años, vemos cómo está intentando escurrir el bulto. Es más, está actuando peor que el PP ante la tragedia de Tarajal. Y vemos que hasta lo que sabemos hasta el momento hay incluso un número mayor de muertes en lo ocurrido el pasado viernes que en la tragedia de Tarajal en 2014. En aquel entonces vimos al ministro del Interior comparecer a petición propia en el Congreso y Marlaska parece que de momento no está tan dispuesto. Claro, es como lo ha hecho la Gendarmería marroquí, lo que pasa es que hay unas imágenes explícitas, publicadas por Público en este caso, donde se ve la colaboración, que es lo primero que dijo además el gobierno, que había habido una colaboración estrecha entre la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí. Y eso ya no se puede decir que es asunto de Marruecos. Sí, así es. Mientras vemos al secretario general de Naciones Unidas, al señor Antonio Guterres, condenando la brutalidad policial, pues vemos al gobierno que está agradeciendo a Marruecos la colaboración y la coordinación. Y un hecho curioso que comentaba sobre las imágenes de policías, en este caso de gendarmes y fuerzas auxiliares marroquíes en territorio español, imágenes que hemos visto gracias a un vídeo de Público. El ministro aquí ha dicho que eran falsas. Me ha dicho que no vertiera falsedades, que eso que he dicho que era falso. Bueno, ahí están las imágenes y yo creo que el gobierno, y en este caso el ministro del Interior, tienen una oportunidad, pero también una responsabilidad de esclarecer lo que ocurrió el viernes, hasta dónde llegó esa coordinación, quién permitió a las fuerzas auxiliares, a los gendarmes marroquíes entrar en territorio español y cómo actuaron en territorio español. Y de igual forma, al igual que hizo el PP en 2014, poner a disposición de tanto periodistas y de la opinión pública las imágenes del perímetro de la valla de Melilla. Un ejercicio de transparencia que, ya digo, hizo el PP en 2014 y que el Partido Socialista en este momento parece que no está dispuesto a asumir. Un hecho que cuanto menos pues produce cierta incredulidad. Esas imágenes de Público, Jon, las está viendo ahora, los espectadores de Jaque están viendo esas imágenes. No se puede decir que esto no ocurrió, es decir, está grabado. Igual que no se puede decir, como empezó diciendo Marruecos, que había sido pues una avalancha que se había quedado en una vaguada. No, les apedrearon, les golpearon, les dispararon y fallecieron. Y además dejaron un reguero de heridos. Estos son los hechos. Y ahora vamos con las interpretaciones políticas. Porque cuenta la prensa que ha estado trabajando en Nador que esto en realidad empieza cuando después de la firma de los acuerdos en Rabat se empiezan a desmantelar los campamentos de estos inmigrantes en toda la zona de alrededor, el Monte Gurugú, el Monte Asaf, y que es entonces cuando ellos deciden a la desesperada lanzarse a la frontera. Sí, así es. Y como escuchaba antes, no es la primera vez que esto ocurre, pero teniendo en cuenta el cronograma de los hechos, yo tengo la impresión, es una impresión personal, una percepción personal, yo además que conozco Gurugú, que he tenido oportunidad de estar allí, que Marruecos ese gesto lo hizo de manera calculada. Que en este momento se esté celebrando la cumbre de la OTAN en Madrid y que coincida temporalmente, a mí me da la sensación de que era muy casualidad. El hecho de acudir a cargar a los campamentos de Gurugú, que estaban
llenos de gente, especialmente de potenciales solicitantes de asilo sudaneses, de esa manera tan brutal, quitándoles el dinero, desarmando su campamento. No les quedaba otra vía que intentar entrar a la desesperada y de una forma tan gigantesca y tan grande como vimos el pasado viernes, con unas terribles imágenes que a todos nos han conmocionado. Yo creo que hay que esclarecer todo lo que ocurrió, todo el cronograma de los hechos, y también esto ocurrió en las puertas de Europa, a las puertas del Estado español. ¿Cuál fue la coordinación, cuál fue el papel de las autoridades españolas y por qué se permitió a las autoridades de Marruecos entrar en territorio español y actuar en el mismo, expulsando de manera sumaria, por lo que se vienen a llamar devoluciones en caliente, a potenciales solicitantes de asilo? Hay que recordar que la inmensa mayoría, prácticamente todos, eran sudaneses y que en España al 90% de los sudaneses se les concede asilo directamente por la situación política en la que está inmersa Sudán. En guerra desde el 2013 está Sudán y por eso explica la presencia de tantos sudaneses en esos campamentos. Jon Iñárritu, diputado de Euskal Herria Bildu, eskerrik asko. Suey, hasta cuando queráis. 12:34. A ver, otro asunto que nos tiene también bastante intrigados.